Bueno, yo siempre he tenido eso dentro de mí, de que he visto las injusticias y anteriormente me quedaba callado y no trataba de buscar información de cómo manera de que se efectuaran los cambios. Chicanos, porque somos chicanos de East LA, ay arriba y arriba. Ay arriba y arriba. Soy José, soy líder comunitario, soy activista, vendedor ambulante, soy padre de familia y soy indocumentado. ¿A qué se dedica José? Bueno, yo como todo inmigrante vine a este país con las ilusiones del sueño americano. Yo me vine con mi familia, con mi esposo y mis 2 hijos. Al llegar aquí tuve que vivir en un lugar muy pequeño, dormíamos en un closet los 3. Tenía yo que trabajar, yo venía con ganas de trabajar a lo que yo encontrara y empecé trabajando vendiendo como vendedor ambulante, vendiendo en la calle, vendiendo mangos, vendiendo fruta. Empecé a trabajar y mi oficio en mi país era fotógrafo, entonces empecé a buscar la manera de trabajar como fotógrafo. Logré trabajar como fotógrafo, pero debido a que mi situación de documentos no estaba bien, no podía yo ejercer lo que yo venía a hacer. Entonces trabajé en lo que había, vendiendo hot dogs, vendiendo tacos, vendiendo frutas. Ese es mi trabajo generalmente pagado, donde yo podía agarrar un dinero y mantener a mi familia, porque tenía 2 hijos que tenía que mantener. Enseguida empecé a involucrarme en diferentes organizaciones que nos empezaron a enseñar a desarrollar mis destrezas. Allí aprendí mosaico, el arte del mosaico. Empecé a trabajar de mosaico al principio como un estudiante principiante. Empecé a agarrar más destrezas y habilidades y ahora me considero que soy un artista. Presento en galerías, he hecho trabajos públicos y mi situación económica está un poquito elevándose. Sigo vendiendo en la calle, sigo trabajando, estoy apoyando al grupo de vendedores ambulantes, porque yo también soy vendedor ambulante. Hemos trabajado con ellos mucho sobre las leyes que están afectando a los vendedores ambulantes, la manera de que somos a quitar nuestras ventas, nuestros productos, y un sentimiento tan tremendo que siente uno cuando sientes que te están quitando tu manera de trabajar, porque en realidad es una manera honrada de ganarte el dinero. Y yo crecí en México con mi familia y mi familia era comerciante, mi familia vendía en el mercado, entonces yo traía eso de que tenía que sobrevivir aquí en este país. Y estamos en la lucha con los vendedores ambulantes por lo mejor, para que cambien, para que haya cambios en nuestras leyes, que nos den esa dignidad para trabajar honradamente. Me siento en un punto en donde ya no me quedo callado, ya sé que mi voz cuenta, ya sé que si yo voy al City Hall, me presento, subo al estrado y doy mi opinión, sé que está contando. Entonces eso me da como un poder así, de decir que yo también cuento en este país ahora. Antes me sentía yo como que como que era parte del país, pero que estaba yo escondido. Ahora me siento con más libertad de decir lo que yo siento y pelear por lo que de veras nos está afectando, por esos cambios que queremos que haya. Ahora puedo vivir en mi apartamento, tiene mis hijos su recámara, tengo mi recámara, entonces ha sido un buen cambio. Y arriba y arriba.